Cuando hablamos de la cultura valdivia, normalmente pensamos en una de las civilizaciones más antiguas del Ecuador. Pero mientras investigábamos este tema, especialmente a partir del texto Entre mitos y fábulas de Ernesto Salazar y además otras investigaciones que hicimos, nos dimos cuenta de que detrás de su historia también existe algo mucho más profundo que solamente hablar de arqueología o de cerámica. Porque también encontramos una conexión bastante interesante con algo completamente actual. El crecimiento personal, y aunque pertenezcan temas totalmente distintos, en realidad tienen muchísimo en común. Y es así que durante mucho tiempo la cultura valdivia fue vista de una manera muy limitada, como si hubiera sido una sociedad muy simple y dependiente. Y justamente Ernesto Salazar critica esa visión reducida en el capítulo de los pescadores de Valdivia. Curiosamente, algo parecido ocurrió con la manera en que antes se entendía el crecimiento personal. Porque antes del valor de una persona casi siempre es medida por cosas externas, el dinero, el trabajo, el estatus o el reconocimiento social. Pero hoy, tanto la historia como la psicología han cambiado esa perspectiva. Ahora entendemos que el verdadero desarrollo, ya sea de una cultura o de una persona, no depende únicamente de factores externos, sino también de lo que puede llegar a construirse desde adentro. Así que hoy nos vamos a hablar justamente de eso, como cambio de manera de entender la cultura valdivia y cómo también evolucionó las ideas del crecimiento personal. Angie, algo también que me sorprendió bastante fue el descubrir que durante años se enseñó que Valdivia era solamente una cultura de pescadores. O sea, literalmente parecía que reducían toda su historia a eso. Sí, y el problema de esto es que no era solo simplemente simplificarla, sino ignorar completamente la complejidad que tenía. De hecho, Ernesto Salazar menciona cómo esta narrativa terminó convirtiéndose casi en un mito histórico, porque cuando uno escucha pueblo primitivo de pescadores, a uno se le viene automáticamente una comunidad muy básica, sin organización, sin desarrollo y casi dependiente de otros pueblos. Y claro, ahí entra la polémica, la polémica que entra ahí es la teoría japonesa. Exactamente. Cuando encontramos una de las cerámicas más antiguas de América, varios arqueólogos pensaron que era algo tan avanzado que no sabían cómo se había desarrollado, y aquí viene una manera autónoma. Así, entonces propusieron que pescadores japoneses habían llegado accidentalmente hasta Ecuador y trajeron la tecnología de la cerámica. Sí, porque mientras más lees de historia, más extraño se vuelve, porque implicaba atravesarse prácticamente en todo el Océano Pacífico. Y además había inconsistencias muy grandes. Las corrientes marinas no llevaban naturalmente hacia Ecuador, y sobrevivir años navegando sin recursos era casi imposible. Lo que más me llamó la atención es cómo esta teoría reflejaba ciertas ideas de fondo. Pensar que las culturas americanas no podían desarrollar cosas importantes. Claro, era como más o menos quitarles mérito automáticamente, como si necesariamente el conocimiento tuviera que venir desde otros lugares. Dato curioso, el arqueólogo Donald Latroff criticó esta teoría básicamente exagerando tanto la historia que terminó mostrando lo absurdo que era. Imaginen tener que evitar relatos casi fantásticos para explicar algo que probablemente surgió a sí mismo. Entonces, ¿qué descubrieron después de las investigaciones? Te explico. Descubrieron algo completamente distinto. Valdivia no era simplemente una comunidad de solamente pescadores. Era sino una sociedad organizada con agricultura, aldeas estructuradas y una identidad cultural bastante desarrollada. O sea, eso cambia así full, o sea, normalmente lo que tenemos nosotros, ¿cachas? Exactamente, por ejemplo, encontraron evidencias de cultivo de maíz, yuca, algodón y otros muchos productos, pero también existían espacios ceremoniales y comunidades organizadas alrededor de plazas. O sea, que ya tenían planificación.
Qué locazo, Exactamente. ¿cachas? Algo interesante es que muchas veces la historia simplifica culturas enteras porque es más fácil explicarlas así, pero cuando se investiga más profundamente aparecen detalles que cambian totalmente la perspectiva. Y justamente ahí fue cuando encontramos la conexión con el crecimiento personal, porque durante mucho tiempo pasó algo parecido con las personas. ¿Y a qué se refiere exactamente? Pues bien, antes el crecimiento personal se entendía casi únicamente desde el trabajo y el dinero. Si una persona tenía estabilidad económica, reconocimiento laboral o cierto estatus también, entonces automáticamente esta persona iba a ser considerada como alguien exitoso. Chuta, como si el valor humano solo dependiera solamente de eso, ¿cachas? Exactamente, y también eso generaba una visión bastante mecánica de la vida. Muchas personas terminaban quedándose en trabajos o situaciones que no les hacían felices exactamente, simplemente por intentar mantener esta estabilidad y seguridad. Chuta, yo siento que todavía pasa eso. Y Todavía claro, pasa eso. claro que pasa demasiado. Pero hay una pequeña diferencia. Hoy existe el crecimiento personal, en donde ya no se relaciona únicamente con dinero o productividad. Es así como ahora también incluye un bienestar emocional, un propósito, salud mental y sobre todo un equilibrio. O sea, ya no se basa solo con el tener el éxito, sino, solo con tener éxito fuera. Exactamente, porque alguien puede tener cierto dinero y aún así estar por dentro o sentirse de esa manera vacía. Claro. Y otra cosa que cambió también muchísimo es la forma de ver el fracaso también. Exactamente, hoy en día ha cambiado muchas cosas en esta perspectiva. Antes el fracaso era casi sinónimo de que eras inútil, por así decirlo. Si fallabas en algo parecía que habías perdido cierto valor. Ya, chuta, claro, y mientras se habla ahora, algunos errores de aprendizaje también. Sí, más o menos. Actualmente muchas teorías, sobre todo del crecimiento personal, dicen que equivocarse forma parte de este proceso, de este desarrollo humano. Lo importante no es evitar a todos los errores, sino aprender a cómo saber reaccionar ante estos. Ya, yo creo que eso se conecta muchísimo también con la idea de salir, salir de la zona cómoda. Exactamente, salir de nuestra zona de confort, porque a veces crecer implica, por ejemplo, estar en esa incomodidad constante. Implica cuestionarte, cambiar hábitos, romper ciertas ideas y asumir responsabilidades sobre tu propia vida. Una de las frases más conocidas relacionadas con el tema dice: quien tiene un porqué puede vivir soportando cualquier cómo. Esta fue una frase dicha por un alemán. Y justamente esa idea resumió mucho el crecimiento personal actual, encontrar sentido al más allá de lo material. Y mientras más avanzamos con el tema, más raro se pone pensar que estamos hablando solamente de una cultura antigua, porque empezaron investigadores arqueólogos con cerámicas y teorías históricas, terminamos prácticamente cuestionándonos sobre la vida entera. Literalmente, porque al final todo esto termina conectándose con cómo las personas entienden su propio valor. Antes todo era muchísimo más enfocado en el éxito laboral, el estatus y sobre todo la estabilidad económica. O sea, si antes tú tenías un buen trabajo y dinero, ya eras automáticamente una persona exitosa. O sea, básicamente el sueño era trabajar, producir, cansarse y repetir el ciclo así. Sí, por lo que se escucha demasiado agotador. Y obviamente el trabajo sigue siendo importante. Solo que ahora en la actualidad, el crecimiento personal se entiende de una manera un poco, bueno, no un poco, sino mucho más amplia. Ya no es solamente cuánto produces o cuánto ganas, sino también cómo estás mentalmente, emocionalmente y si realmente te sientes bien con la vida que tú mismo estás construyendo.
Y claro, porque, o sea, igual puedes tener dinero y aún así vives cansado, estresado, como que si no, o sea, como que no estuvieras haciendo nada con tu vida. Exacto, y por eso ahora se habla tanto de salud mental, equilibrio, propósito y sobre todo el bienestar emocional. Cosas que antes casi ni se tomaban en cuenta, porque todo giraba alrededor de ser exitoso. Y sí, o sea, honestamente crecer tampoco es estético, como todos lo pintan en las redes sociales. A veces significa tener conversaciones incómodas, aceptar errores, salir de lugares donde no eres feliz, básicamente, y darte cuenta que necesitas cambiar algo de ti mismo. Totalmente, porque crecer muchas veces no se siente bonito. A veces este se vuelve un momento muy incómodo, se siente confuso y hasta agotador, pero justamente ahí es donde realmente empiezas a cambiar, a evolucionar. Yo creo que, o sea, justamente por eso conectan tanto estos temas, porque tanto la historia de Valdivias como el crecimiento personal rompen con esta idea de depender completamente de alguien externo para tener valor. Y quizás por eso estudiar historia sigue siendo tan interesante, porque a veces empiezas investigando una cultura antigua y terminas replanteándote media existencia. Y tal vez esa es la reflexión más importante. Tanto las culturas como las personas pueden ser muchísimo más complejas y capaces de lo que parecen. Pero primero hay que dejar de verlas desde una perspectiva tan limitada. Bueno, y yo creo que lo más interesante de esto fue como que el darnos cuenta de todo lo que empezamos hablando de la cultura antigua y terminar hablando pues de nosotros. Porque al final toda esta idea de subestimar a las Valdivias se parece muchísimo a cómo muchas personas minimizan su propio valor o sostienen necesidades de aprobación, entonces como que no se sienten suficientes. Sí, literalmente. Y antes fue interesante también ver cómo cambió la idea del crecimiento personal. Antes todo giraba alrededor del trabajo y todo lo que ya hemos mencionado, como si eso fuera lo único importante. Pero ahora se entiende que crecer también tiene que ver con la salud mental, propósito y bienestar emocional. O sea, no solamente qué tanto produces, sino también cómo te sientes con esta vida que has estado construyendo poco a poco. Claro, y tal vez esta sea una reflexión más importante, tanto las culturas como las personas también pueden ser mucho más complejas y capaces de permanecer, pues primero hay que dejar de ser de una perspectiva, bueno, tú me entiendes. Exactamente, verlas Ellos me desde una entienden. perspectiva limitada. Es así como no solo vemos diferente esta cultura Valdivia, sino la manera en la que entienden su propio valor. Y de esto hemos hablado todo este podcast y esperamos que les haya gustado. Things have been different from the Evans manually. I've never met anyone quite like her before.